Entré a medir un rancho abandonado y salí con algo pegado a mi sombra. No sé qué te da más miedo, un lugar donde pasan cosas o un lugar donde parece que nada pasa, pero tú sientes que el aire está mal acomodado. Eso fue La Anegada. Yo fui por trabajo, linderos, puntos, coordenadas. El tipo de jale donde lo más peligroso suele ser una víbora o un bache. Pero ese rancho no era un rancho. Era como un recordatorio de algo que la gente del rumbo no dice en voz alta. Y sí, yo también soy de los que buscan explicaciones lógicas. De hecho, esa es parte de mi trabajo. Si algo no cuadra, lo revisas. Si un punto no cierra, lo recalculas. Lo que viví ahí fue exactamente eso. Algo que no cerraba una y otra vez hasta que cerró conmigo adentro. Soy topógrafo, trabajo por mi cuenta. A veces con inmobiliarias, a veces con ejidos, a veces con familias peleándose un pedazo de tierra como si fuera un tesoro. Jalisco tiene zonas donde el terreno no solo es tierra, es historia, es orgullo, es esto era de mi abuelo. Y donde hay pleito, hay dinero. Y donde hay dinero, hay prisa. Una empresa de Guadalajara compró un polígono grande y quería verificar linderos exactos. Me dieron coordenadas, un croquis y un punto de referencia. Un rancho abandonado justo al centro. Ese rancho lo conocen como La Anegada, me dijo el contacto, y lo dijo con la voz de quien nombra algo con cuidado, como si la palabra pudiera traerlo. En el pueblo, la gente mayor no te habla de esos lugares de frente, te sueltan frases cortas. Ahí ya no vive nadie desde décadas. Eso lo usaban contrabandistas de los de antes. Por ahí se pierden los animales. Si vas, no te agarre la tarde. Yo me reí por dentro, porque a mí me pagan por ir a donde los demás no van. Pero esa mañana, saliendo del pavimento a la terracería, empecé a sentir algo. El camino se tragaba el sonido. Era martes. El camino era malo, de esos que te obligan a ir en primera, y la camioneta se sacudía como si quisiera zafarse de mí. A los lados, nopales, pasto amarillento, huizaches, calor temprano. Y cuando por fin vi el rancho, lo primero que noté no fue la casa, fue el silencio. No grillos, no abejas, no pájaros. El tipo de silencio que no es tranquilo, es vigilante. Una barda de piedra de mampostería derrumbada en partes. El portón pesado de herrería, caído de un gozne, recargado como si hubiera sido empujado por algo que no se cansó. Dejé la camioneta afuera por costumbre. No sé por qué, pero en esos lugares uno hace cosas por costumbre para sentir que controla algo. La casona era de adobe, un piso, techo de teja, agrietada, con partes desmoronadas mostrando ladrillo por dentro, ventanas sin vidrio, solo huecos oscuros, y la puerta principal, de madera gruesa, cerrada, pero no con llave, trabada desde adentro. Me dio un escalofrío tonto, de esos que te quieres quitar con lógica. Se atoró con el tiempo, se hinchó, se movió el marco, pero la traba no era el marco, era algo puesto, algo intencional. Le di la vuelta a la casa. El terreno era grande, el patio central enorme, maleza hasta la cintura. Se veía que alguna vez fue jardín, porque bajo la sequedad todavía se adivinaban caminos de piedra y la base de una fuente de cantera cubierta de moho. A un costado, el establo. Construcción larga, más baja, adobe también, pero techo de lámina, parte del techo volado, láminas oxidadas tiradas. Las puertas de los pesebres estaban abiertas, colgando de bisagras. Adentro olía a polvo y paja vieja, seco, telarañas gruesas en las vigas, cubiertas de polvo como algodón sucio. Y algo me pareció raro, ni murciélagos, ni rastros, ni heces, nada. En el campo, hasta lo abandonado está habitado por algo. ¡Ay no! Me puse a trabajar. Teodolito, GPS, puntos de referencia. El sol pegaba duro. A mediodía me senté a comer a la sombra de un mezquite cerca de la barda.
Desde ahí veía la casa completa y a eso de las 4, guardando equipo, lo oí. Un ruido leve, como algo arrastrándose desde el interior de la casona. Me quedé quieto, esperé. Mi mente buscó animales, tlacuache, culebra, un gato, una rata. Esperé otro rato, nada. Y ahí cometí el primer error. Le quité importancia, porque cuando le quitas importancia a algo raro, lo dejas crecer. Al día siguiente llegué temprano, como a las 7. El aire estaba fresco y por un momento sentí que la impresión del silencio del día anterior había sido exageración mía. Trabajé el lindero oeste, alejado de la casa, todo normal, hasta que me acerqué al casco para tomar una referencia y vi la puerta principal. La puerta, la que estaba trabada, ahora estaba entreabierta. Una rendija como de 10 centímetros. Me acerqué con cuidado, miré adentro, oscuridad. No entré, no era mi trabajo, pero mi cabeza hizo el inventario rápido. Si alguien vino en la noche, ¿por dónde? No había huellas de llantas en la terracería, solo las mías. No había pisadas en la tierra seca cerca de la puerta. Quise creer que fue el viento, pero la puerta era pesada y además la traba había estado puesta desde adentro. Esa tarde se empezó a nublar. Yo apuré el trabajo porque cuando llueve por ahí, el camino se vuelve jabonoso. Mientras guardaba el equipo, levanté la vista por costumbre y lo vi. En una abertura alta sobre la puerta principal, un parpadeo de luz amarillenta, como vela, como quinqué. Duró menos de un segundo. Me quedé mirando fijo, esperando que se repitiera. Nada. Pensé reflejo del sol, pero el cielo estaba completamente cubierto. No había sol que reflejar. Esa noche, en el hotel, le di vueltas a eso. Y aquí es donde el miedo empieza de verdad. Cuando algo pasa una sola vez y te deja con la duda, porque la duda te trabaja la cabeza toda la noche. El jueves el ambiente estaba húmedo por la lluvia, el suelo lodoso. Entré al establo a tomar medidas y me llegó un olor distinto. No era polvo, no era paja. Era cera quemada, como veladora recién apagada. Busqué. No había velas, no había cera, no había nada. Pero el olor estaba ahí, claro e inconfundible. Me sentía observado. Y entonces empezaron los murmullos, bajos, monótonos, como rezos, como un rosario dicho por varias voces a la vez. Salí del establo, silencio, entré, volvieron, me pegué a la pared de adobe y eso me heló. Parecía que el sonido venía de la pared misma, como si detrás hubiera gente rezando a centímetros. 10 minutos así. El murmullo se fue apagando hasta volver el silencio. Yo terminé como pude y me alejé de las construcciones, trabajando a casi 1 kilómetro. Pero desde ahí se veía la casa y a media tarde, por el Teodolito, vi lo que terminó de romper mi lógica. Miré por el Teodolito ajustando un punto y, al pasar la lente por la casa, vi movimiento en los huecos de las ventanas, sombras, siluetas humanas, 3, tal vez 4. A simple vista, nada. Por la lente, ahí estaban, moviéndose lento de un lado a otro, como si caminaran dentro. Me quedé inmóvil, me volví a asomar. Seguían ahí. La prudencia me decía, termina y vete. Pero la curiosidad te hace sentir valiente cuando solo estás siendo imprudente. Caminé hacia la casa. La puerta seguía entreabierta. Grité, «Buenas tardes, ¿hay alguien ahí?» Nadie respondió y empujé la puerta. Adentro olía a humedad y madera podrida. El polvo flotaba como neblina fina en el rayo de luz que entraba por la puerta. Recibidor grande, losetas rotas, puertas a los lados, habitación por habitación, vacías, paredes desconchadas, gotera enorme, cocina con restos de fogón, dormitorios con madera podrida, nada reciente, ni colillas, ni latas, ni huellas, aparte de las mías marcándose en el polvo. Y al final entendí algo que me dejó frío. No había escaleras, no
había indicios de otro nivel. La casa era de una sola planta. Me quedé parado procesándolo. Entonces, ¿qué luz vi arriba? ¿Y qué sombras caminaban en ventanas del segundo piso? Salí y miré la fachada desde afuera. Por la altura del techo daba la ilusión de un segundo nivel, pero era solo una ventana alta del cuarto principal. Lo que vi no tenía sentido, y cuando algo no tiene sentido, te deja vulnerable, porque ya no sabes qué regla aplica. Regresé a mi equipo confundido. Esa tarde, cargando la camioneta, miré por última vez hacia el rancho y vi una sombra proyectada en la pared del establo, la sombra de un hombre alto y delgado, nítida, recortada por el sol. Pero no había nadie. Yo estaba a unos 100 metros. Entre el establo y yo no había nada. Mi sombra se movía cuando yo me movía. Esa sombra no se quedó fija, como si alguien estuviera parado pegado a la pared, inmóvil, y luego, después de unos minutos, se desvaneció. No caminó, no se giró, simplemente desapareció como si apagaran una luz. El viernes fui con una sola intención: terminar. Desde que bajé de la camioneta sentí el ambiente más pesado que nunca. Hacía frío, aunque el sol ya estaba arriba. Mientras trabajaba, de reojo veía movimientos, sombras fugaces en la periferia. Al voltear, nada. Otra vez, una sombra que cruza el patio. Otra, algo que se asoma por una ventana. Llegó un punto en que decidí ignorarlo, concentrarme en el GPS y el teodolito, cerrar el polígono, guardar equipo, irme. A mediodía terminé, arranqué y manejé por la terracería. A un par de kilómetros, miré por el retrovisor y vi una columna de humo negro saliendo del techo del establo. Humo denso, recto, muy negro. Me detuve en seco. Pensé en regresar, en llamar a bomberos, pero no había señal. Me quedé mirando. No vi llamas, no oí crujidos, solo humo subiendo hacia un cielo despejado. Y después de unos minutos, el humo dejó de salir. Así de repente, como empezó, se detuvo. No regresé. Aquí es donde la historia se vuelve peor, porque lo del rancho fue miedo, lo de mi casa fue otra cosa. Las semanas siguientes empecé a ver sombras en mi departamento. Al principio era de reojo, una figura oscura pasando por el pasillo, una mancha en una esquina. Yo lo atribuí a sugestión, a cansancio, a estrés, pero la cosa aumentó. Una noche estaba en la computadora, en la sala, con la luz del escritorio encendida, y vi en la pared de enfrente la sombra de un hombre parado detrás de mí, alta y delgada, igual a la del establo. Me quedé helado, no me atrevía a voltear. La sombra estaba inmóvil. Pasaron segundos eternos. Me giré, no había nadie. Desde ahí empezó a repetirse, en el pasillo, en la regadera mientras me bañaba, en la pared del cuarto. Nunca se movía, solo estaba, y luego desaparecía. Empecé a dormir con una luz encendida. No sirvió. A veces despertaba y veía la sombra proyectada en el techo encima de mi cama. Un día vino un amigo, Saúl. Platicábamos en la sala, normal. De repente se quedó callado mirando la pared a mi lado. Le dije, ¿qué traes? Y él me dijo, ¿quién es tu amigo el alto que está parado ahí? Yo volteé rápido. No vi nada. Le dije, estamos solos. Él insistió, serio. No, en serio. Hay un tipo alto parado junto a la pared. Su sombra se ve marcada. Ahí entendí que no era mi cabeza. Saúl estaba viendo lo mismo. Y lo peor fue esto. Si dos lo ven, entonces eso no depende de ti. Entonces eso está puesto. Eso duró meses. La sombra aparecía casi todos los días. Y a lo bestia, uno se acostumbra. Dejas de gritar por dentro y empiezas a evitar mirar. Nunca sentí que quisiera hacerme daño. Era una presencia, una mancha oscura que te recuerda que no estás solo. Y un día, igual de simple, dejó de aparecer. No la he vuelto a ver desde entonces.
Han pasado casi 4 años. Me mudé. Sigo trabajando de topógrafo, pero ahora, cuando tengo que ir a un lugar abandonado, no me quedo ni un minuto de más, porque hay lugares que no te espantan ahí, te siguen. Si quieres la parte que nunca cuento, la vez que Saúl se quedó a dormir y la sombra apareció en la puerta del cuarto, suscríbete y comenta La Anegada.